¿Cómo están? Bendiciones, qué gusto poder llegar una vez más hasta sus hogares. Les saludamos de parte de la Red de Mujeres Valientes de Cazadores de Almas para Jesús. Qué bendición poder en este día ser de edificación para ustedes. Un saludo cordial de parte de nuestros pastores, de parte de nosotros, a cada uno de ustedes que se están conectando. Y hoy, un poco diferente la reunión que vamos a hacer con una invitada muy especial, mi hermana Cinia Ureña. Se las presento, una mujer fiel, una mujer de Dios, y ella hoy me va a acompañar a que desarrollemos un tema que yo sé que es muy importante y muy actual, que se llama tiempos peligrosos. Bienvenida, mi hermana Cinia, Dios me la bendiga en este día. Muchas gracias, es una bendición de verdad compartir con los que estamos acá y con todos los que van a tener la oportunidad de compartir con nosotros este tiempo. Me siento muy bendecida de verdad de que Dios me dé la oportunidad de externar y de compartir lo que Él me ha permitido conocer y vivir las experiencias que tenemos con Él, ¿verdad? Qué bendición. Pues como les decía, antes de todo siempre es importante, ¿verdad, mi hermana? Entregarle este tiempo al Señor, que Él sea, que tome control también, que esta palabra yo sé que va a llegar y que va a hacer lo que tenga que hacer, porque dice que no va a volver vacía su palabra, sino que va a hacer lo que tenga que hacer en cada vida. Entonces, antes de todo, voy a entregarle este momento al Señor. Vamos a orar. Ahí yo le pido que usted, donde se encuentre, hagamos una pequeña oración. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Padre Santo, por esta nueva oportunidad que tú nos regalas, Señor, porque sabemos de que dependemos absolutamente de tu misericordia, no de nosotros mismos, Señor, sino que tú estás siempre con nosotros. A pesar de esta situación, Padre, que se vive a nivel mundial, Padre, tú traes palabras, Señor. Tú traes, Señor, este manjar espiritual para que nosotros nos deleitemos, para que nosotros, Señor, veamos las cosas diferentes, Señor Jesús, como somos tus hijos aquí en la tierra, Padre, que podamos ser esa voz, Padre, para llegar a cada persona. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que esta palabra llegue, Señor, y haga efecto en cada persona, Señor, y que haga lo que tenga que hacer, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. La gloria, Padre, siempre va a ser para ti. En el nombre de Jesús, amén. Como les decía, se llama tiempos peligrosos. Mi hermana Cinia la vamos a basar en segunda de Timoteo, para que ahí en sus casas, en sus hogares, ustedes repasen la palabra del Señor. Muy importante, nunca se queden con lo que decimos aquí, sino que vayan a la palabra y por ustedes mismos, por sus propios medios, averigüen de que todo esto es conforme a la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, como les decía, está en segunda de Timoteo 3, vamos a leer del 1 al 5. Aquí nos habla un poco del comportamiento de los hombres en este último tiempo. Es importante que nosotros sepamos en qué terreno estamos, qué nos esperan, ¿verdad? Porque a pesar de que vemos todo lo que la palabra del Señor se cumple, las profecías y todo, hay un tipo de persona que va a estar en esta época, que nos va a nosotros influenciar para bien o para mal, mi hermana Cinia. Así es. Entonces vamos a empezar a leer. Dice así en 2 de Timoteo 3, como les decía, les voy a leer del 1 al 5. Dice así: también debes saber esto, que en tiempos postreros vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Así como nosotros en una carretera, los que conducen, hay, mi hermana Cinia, señales de tránsito que nos indican que más adelante hay un puente, que más adelante hay una curva, que más adelante la palabra del Señor es lo mismo, es una guía, y ella nos está advirtiendo aquí del tipo de personas que hay ahorita en la actualidad, en estos tiempos peligrosos. Entonces, voy a leerles porque aquí se sonó como muy durita esta palabra, ¿verdad? Como para que la entiendan un poquito más en la versión actual. Vamos a buscar aquí la versión actual. Bueno, no la encontré, ahorita se las busco. Como les decía mi hermana Cinia, ¿qué tenemos nosotros que ver las mujeres como para formar a nuestros hijos a que lleguen a ser personas de bien? Bueno, yo creo que
sobre todo en estos tiempos, es bastante difícil. Creo que mucho más difícil cuando cuando los hijos no tienen una madurez, porque hay una edad en que es más difícil educar, ¿verdad? Y formar los hijos, pero en estos tiempos es muy difícil porque como aquí lo dice, el comportamiento del ser humano es bien difícil, ¿verdad? Es bien, de todo tiene, como nos dice aquí en la palabra, ¿verdad? Pero para formar a nuestros hijos, para ayudarlos con este tiempo, yo creo que nos corresponde solamente decir la verdad, hablar conforme la palabra, conforme la verdad. ¿Qué es lo que pasa? Hay una consecuencia de todo esto, hay una consecuencia que no es buena, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, si bien es cierto, a pesar de que son tiempos malos, siempre en Dios va a haber una esperanza. Amén. Siempre con Él tenemos la victoria. Y nosotros como madres, como padres, porque no solo madres, ¿verdad? Tenemos la grandísima responsabilidad de ayudar a nuestros hijos a encaminarlos, a tratar de hacer lo mejor por ellos, a tratar de que entiendan la consecuencia como también la importancia de conocer la palabra, de dejarnos formar por ella, de obedecer a Dios, que si bien es cierto, este es el comportamiento del mundo, del ser humano, y no estamos exentos, somos humanos y podemos errar en cualquier momento. Amén. Aquí ya me encontré, como ahorita les quedé viendo la palabra, que es la versión, como para que me entiendan un poquito más, dice: debes saber, es la versión actual de la que le leí al principio, debes saber también que estos últimos días, antes que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Dice el 2, habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerán más importantes que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán mal agradecidos y ofenderán a todos. Dice el versículo 3, serán crueles, violentos, no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás, odiarán todo lo bueno. No se podrá confiar en estos orgullosos, porque actuarán sin pensar en vez de obedecer a Dios. Solo harán lo que les venga en gana. El último versículo dice, dirán que aman y respetan a Dios, pero su conducta demostrará lo contrario. No te hagas ni siquiera amigo de esta gente. Lo duro de esta palabra, mi hermana Cinia, y se tiene que hablar como es la palabra del Señor, que esta carta va enviada a los cristianos, a la iglesia de Éfeso específicamente. El apóstol Pablo, estando preso, escribe esta carta a Timoteo, y Timoteo tiene que saber a qué se va a enfrentar en aquella iglesia. No estamos tan diferentes en estos tiempos, o sea, la palabra nos advierte que estas personas están cerca de nosotros, están a la par, están hablando con nosotros, pero también dice aquí el último versículo, ni siquiera te hagas amigo de estas personas, que los evitemos, que no nos contaminemos con este tipo de personas, que las tenemos cerca, ¿verdad? Qué importante saber que no solo en el mundo está la maldad, están por todos lados, como usted decía ahora, en el hombre, claro, la naturaleza del hombre. Entonces, ¿qué tiene todo esto que ver con nosotros las mujeres? Vamos a leer un versículo que nos habla aquí detrás, en la hoja anterior, en segunda de Timoteo 1:5. Aquí está la clave de todo lo que vamos a hablar hoy. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, aquí entramos las mujeres en acción, en tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego y el don de Dios que está en ti. Aquí el apóstol Pablo, como yo les decía ahora, le está hablando que él está haciendo memoria, él está preso, él está haciendo memoria de estas dos mujeres que fueron las que fueron
y le dieron esa fe no fingida a Timoteo. Entonces Timoteo es el hombre que es, él fue el compañero de misiones del apóstol Pablo, fue un gran hombre del Señor y siempre es mencionado en la palabra de Dios, ¿verdad? Que era un pastor joven, mas sin embargo Dios lo usó mucho. Pero ¿qué tiene que ver esa formación? Porque el apóstol Pablo aquí solo menciona a la abuela y a la madre, es lo que estamos diciendo, que como madres tenemos esa gran responsabilidad, las que tenemos hijos, las que vamos a tener nietos, o las que están ahorita, que se ve muy común que las abuelitas, ¿verdad? Sale la mamá a trabajar y se quedan con los nietos. O sea, qué importante nosotros tener esta palabra, estar bien fundamentados en la Biblia, conocer bien a nuestro Padre Celestial, que Él es el que le va a dar esta fe no fingida, dice. O sea, hay fe también fingida, ¿verdad? Porque muchas abuelitas, no, sin el fin, aquí no queremos ofender a nadie, que tienen su fe en un ídolo, ¿verdad? Tienen su fe en otra cosa, pero aquí nos habla específicamente de estas dos mujeres que fueron clave en la vida de Timoteo, que fueron mujeres que por ellas y su formación, que más adelante vamos a leer, que desde pequeño él lo aprendió a la palabra del Señor. Esta fe fue inculcada en él la absorbió, él creció, y a pesar de que, si ustedes leen un poquito de la historia, Timoteo, su madre era judía y su padre era griego. Los griegos como que no creían mucho en aquel tiempo en el Señor, ellos se creían como dioses. Entonces ellos como que, por eso no se menciona mucho al papá aquí, porque él no tenía como mucho que ver en la vida de Timoteo. Pero las mujeres fueron las predicadoras. Aquí se cumple, mi hermana Cinia, donde dice la palabra: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, que está en Proverbios 22:6, también para que lo apunten. Entonces, qué importancia nosotros como madres tenemos esa gran responsabilidad de sacar adelante a nuestros hijos, de que a pesar de que aquí se habla de un carácter muy, muy feo, ¿verdad? Que también lo podemos no solo ver, sino que lo escuchamos en las noticias todos los días. Esto está en función ahorita, este carácter de los hombres. Claro. Pero nosotros podemos influenciar para que sea diferente, ¿verdad que sí? Sí, y debe ser muy duro porque, o sea, debe ser muy duro, si bien es cierto, todas las mujeres que tenemos hijos vivimos tiempos difíciles con nuestros hijos, pero debe ser muy duro para una madre tener un hijo con situaciones de unas que hay verdaderamente más fuertes que otras, porque sí, pero lo importante de todo, y yo creo que las madres que hemos tenido un antes y un después, que hemos formado a nuestros hijos no conforme la palabra, porque no conocíamos, en tiempo que no conocíamos. Sí, hay personas que no tienen como Timoteo, que fue formado desde pequeño. Y le podría decir que esa soy yo, una de ellas soy yo, porque yo no conocí al Señor en un tiempo y tenía mis hijos cuando más necesitaba yo conocer, era cuando no conocía. Pero bueno, tuve la oportunidad, gracias al Señor, de que viniera ese tiempo después, de que ya le conocí a Él, y hasta ahorita puedo decir que en la medida de lo posible trato de hacerlo conforme a la palabra, ¿verdad? Amén. Pero antes de eso es un tiempo muy importante de nosotras las madres de detenernos a entender que era necesario, por lo menos con lo que a mí respecta, para mí fue muy importante entender que yo necesitaba de Dios, que yo necesitaba sanarme, que yo necesitaba restaurarme, que yo necesitaba corregir muchas cosas para poder hacerlo con mis hijos. Porque es muy importante y el mayor consejo, yo creo, para un hijo es el ejemplo. Amén. El ejemplo mismo de nosotros las madres, de verdad que marcamos tantísimo en nuestros hijos, tanto para bien como para mal. Y aunque yo tengo este pensamiento de que yo siempre lo voy a quedar debiendo a mis hijos, pero en la medida de lo posible que sea lo menos posible. Pues qué bendición, mi hermana, que usted es un ejemplo de que sí se puede. Claro que sí, de se que puede. Sí se puede marcar para bien, influir para bien a nuestros hijos y ser responsables de alguna manera de ese cambio y ese temor de Dios
que se le inculca a nuestros hijos. Así es. ¿Verdad? Es lo más importante. Yo creo que es la mayor herencia que nosotros podemos dejar a nuestros hijos. Así es. Que sea ese temor de Dios, a pesar de que ahorita nos vamos a enfrentar, como dice la palabra del Señor, a muchas personas que tienen su corazón duro. Tienen ese corazón duro, tienen ese carácter que dice la palabra del Señor. Tenemos que vivir con ellos, claro. Tenemos que aprender, pero la palabra dice que hay que evitarlos, mi hermana Silvia, qué importante, cómo nos advierte la Biblia de todo lo que nos rodea, de todo lo malo, ¿verdad? Aquí yo les voy a leer también, en donde estábamos hablando al principio, que habla de Timoteo, que dice, que el apóstol Pablo le dice, está en el 3:14, pero persiste tú en lo que has aprendido y aprendiste sabiendo de quién has aprendido. Aquí está hablando que aprendió de su mamá y de su abuelo. Entonces dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Oigan qué importante, te pueden hacer sabio para la salvación por fe en Cristo Jesús. O sea, no hay otra manera. No hay otra manera. No hay otra manera. Entonces, invitamos a las personas o a las madres que nos están viendo. Qué importante que nosotros busquemos al Señor. Si no lo conoces, hoy es el día. Hoy el Señor te hace un llamado, mamá o madre, abuela, donde tú te encuentres, a de que busquemos en estos tiempos peligrosos a nuestro Padre Celestial. Hay esperanza, como mi hermana Cinia, tal vez ella no tuvo la oportunidad que tuvo Timoteo, él fue formado desde la niñez. Pero nosotros sí, ahorita estamos escuchando esta palabra, y si te estás conectando no es casualidad. El Señor quiere que haya un cambio en tu familia. Tal vez ahorita nos damos cuenta que es muy imposible para algunas familias sobrevivir encerrados. Están viviendo épocas que nunca se han vivido. Están encerrados, pasan 24 horas con los familiares y es a veces un poco difícil, porque nunca ha pasado. Siempre teníamos esa rutina diaria, que iban para la escuela, que el desayuno, que el almuerzo, que corríamos, que íbamos a dejarlos, que íbamos a traerlos, pero todo eso cambió. Entonces aprovechemos este tiempo para que sea el Señor hablándonos y formándonos por su palabra, y aquí nos advierte a qué nos enfrentamos cada día. Yo quería hacer mención también de que en los últimos días esta violencia se ha presentado para nosotras las mujeres en nuestro país. Es como muy común ver que se desapareció una mujer, ver que no aparece, ver que también asesinadas anoche. Estaba viendo una noticia de que habían 2 mujeres que habían Paraíso Cartago, por ahí, por ese lado, las encontraron con impactos de balas, fueron asesinadas. Entonces, somos parte de la violencia, las mujeres. Entonces, qué importante nosotros saber de que hay esperanza en Jesús, de que en Él está todo lo que ustedes puedan imaginarse, está en el Señor. Acerquémonos a Él, si en este tiempo, que hay tanto tiempo, como yo les decía ahorita, de que estamos encerrados, de que estamos con nuestros hijos, a inculcarles su palabra. Si tenemos hijos pequeños, tenemos esa gran responsabilidad, ¿verdad, mi hermana Cinia? Entonces, ya para irles terminando este tema, espero que lo hayan entendido. Le voy a hacer 3 preguntas a mi hermana Cinia, aprovechando que ella está aquí, vamos a aprender de ella un poquito. Dice, la primera dice así: ¿qué influencia ha tenido como madre en sus hijos para que sean temerosos de Dios? Bueno, creo que, como decía hace un momento, para mí fue muy importante. La mayor importancia, lo de mayor valor fue conocer al Señor. Después de que conocí al Señor, mi vida fue diferente. Sé que antes de conocer al Señor, no fui lo mejor, no fui una madre como debí serlo. Creo que erré en muchas cosas con ellos, pero gracias al Señor me dio la oportunidad de después de mostrarles, o por lo menos tratar en la medida de lo posible de ser un ejemplo de la importancia primeramente de conocer al Señor, de dejarnos formar por Él, de creer en su palabra y de ser ejemplo, un ejemplo real de que aquella mujer que quizá
aquella madre que cometió errores, aquella madre que no sabía dar un consejo, ahora sí lo podía hacer, y sobre todo de que en muchas ocasiones sé que ellos han visto que mi esperanza ha sido puesta en Dios, y ellos han visto que hay respuesta en Dios. Amén. Hay un antes y un después. Exactamente. O sea, como también como no le pasó a Timoteo, ¿verdad? Que sí le pasó a él, de que él fue criado y absorbió todo eso. Usted no tuvo esa oportunidad. Sí. Entonces podemos empezar en cualquier momento. Nunca es tarde para volvernos al Señor, y de que haya ese quebrantamiento y de que haya ese cambio para bien. Y como decía mi hermana Cinia, ellos van a absorber todo, y el mejor ejemplo somos nosotros. Ahora la segunda pregunta, mi hermana Cinia, dice así: ¿quién tuvo influencia? Bueno, ya usted esa la contestó, ¿verdad? Prácticamente, que me dijo que no tuvo a nadie, sino que usted por sus propios medios, o que el Señor en su misericordia nos alcanza, porque dice la palabra que no es del que corre, sino es del que Él tenga misericordia. Entonces le voy a hacer la que dice: ¿qué consejo le daría a usted a las mujeres que en este momento están pasando por alguna situación de hijos desobedientes, que tal vez están influenciados por la maldad actual, de lo que hablamos anteriormente, el carácter que está ahorita en los hombres, de la maldad y la violencia, y de la cual le habló Pablo en su carta que le envió a Timoteo? Bueno, yo conforme a lo que Dios me ha permitido vivir, les puedo decir que en Dios hay esperanza. Y si bien es cierto, a veces las situaciones que tenemos que vivir con nuestros hijos son difíciles, bastante difíciles, porque a veces nuestros hijos no nos entienden, que nosotros el único propósito es queremos el bien para ellos. Pero yo sí le puedo decir a cualquier madre que está en alguna situación X con un hijo, solo créale a Dios, solo créale a Dios, solo tenemos que esperar que llegue el tiempo que Él determinó para ese hijo, porque si creemos en Él y nos aferramos a Dios, Él nos va a dar la respuesta. Yo soy testigo de eso, anhelé, sufrí, lloré, esperé, hasta a veces ya se nos olvida que hemos pedido algo, que queremos algo, porque a veces como que sentimos que la situación nos gana, pero a Dios no se le olvida, y Dios sigue viendo que Él conoce el anhelo de nuestro corazón, y bueno, nosotras las madres amamos a nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos. O sea, tenemos que ganar con la fe en Dios y sabiendo que Él lo va a hacer, creyendo que Él lo va a hacer. No importa la situación que sea, Dios nos va a dar la respuesta siempre. Pero sí tenemos que esforzarnos. Yo sí creo que tenemos que esforzarnos, que tenemos que creerle a Dios de una fe, con una fe verdadera, con una fe genuina, no así como, no, es porque de verdad quiero eso para mi hijo, yo lo quiero ver en otra condición, yo no lo quiero, yo no lo voy a dejar ahí. Con la fe puesta solamente en Dios, porque hay un momento en que yo creo que todas las madres pasamos, es que hay un momento en que no podemos llegar donde Dios sí puede llegar en un hijo. Amén. En lo que nosotros no podemos humanamente, donde se acaban nuestras fuerzas, es donde entra nuestro Dios a ayudarnos. Exactamente. Y a veces tenemos que, como quien dice, agarrar nuestro corazón y dejarlo ahí quieto, porque es duro soltar a un hijo. A veces tenemos que hacerlo, pero lo soltamos a Él, pero nos agarramos de Dios. Amén. Sabiendo de que Él sí va a poder, porque Él sí puede. Amén. Qué importante, ¿verdad? Y retomamos el versículo que leímos ahora, para las que tienen madres, que tienen hijos pequeñitos. De verdad, atesoren este versículo que está en Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Les doy fe de que yo soy ese niño que habla la palabra del Señor, porque a mí me instruyeron, a pesar de que uno como ser humano a veces no pone la mirada en el Señor, sino que se aparta, o caemos, o nuestras debilidades a veces nos quieren ganar, porque no somos perfectos, pero les aseguro que la semilla queda.
queda y el Señor lo atrae y el Señor termina lo que empezó en cada uno de nosotros. Entonces, de verdad, mi hermana Cinia, es un placer, un gusto enorme haber contado con usted. Bendecimos a cada persona que de verdad hoy estuvo pendiente de esta palabra. Yo sé que el Señor le habló a muchas madres. Yo sé que a pesar de que vivimos no la mejor época, no el mejor año que tal vez hemos podido vivir, pero nunca es tarde para regresar al camino del Señor. Nunca es tarde para poner nuestras barbas en remojo y decir, Señor, aquí estoy. Señor, no importa que mi hijo esté en la peor condición, yo sé que tú lo puedes rescatar, yo sé que tú lo puedes atraer a ti. Entonces entreguemos todo eso al Señor. Hoy es el día, el Señor está haciendo este llamado también. Él quiere que sepas que estamos viviendo épocas muy difíciles, tiempos peligrosos, como decía la palabra del Señor. Sabemos de que estamos pisando terreno, pero la palabra igual nos advierte, ¿verdad? De que tenemos que evitar, de que nos tenemos que mantener en ese lugar para que Él llegue y haga su obra en nosotros. Entonces le agradezco a mi hermana Cinia. Es un gusto poder, hermana Cinia, estar con usted. Gracias, porque a esto nos llamó el Señor, a hacer testimonio, a hablar su palabra y a servirle a Él, ¿verdad? En esta época que es tan necesaria la palabra del Señor. Entonces bendecimos a cada persona, a cada mujer. De verdad esperamos en Dios que esta palabra cale en sus vidas y que la hagan vida también en ustedes. Entonces vamos a orar, mi hermana Cinia, para que esta reunión quede despedida. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias, Dios. Gracias por esta oportunidad que nos regalaste, Padre Celestial. Gracias por esta palabra tan edificante. Gracias, Señor, porque tú nos adviertes de todas estas cosas, Señor, que están aún por venir, Señor, porque la palabra también dice que estamos en tiempos de dolores, Señor, que la tierra va a estar como en dolores de parto, Padre Santo, pero ayúdanos a prepararnos. Ayúdanos a ser esas madres ejemplares, Señor, a agarrarnos de tu palabra, a tener una fe real, no una fe fingida, como la madre y la abuela de Timoteo. Señor, muchas gracias por tu palabra. Yo te pido por cada mujer que está al otro lado de esa pantalla, Señor, y que necesita esta palabra. Yo te pido que llegue y haga el efecto que tenga que hacer, Señor. Bendice a cada madre que se ha esforzado por sus hijos. Bendice, Señor, a cada mujer, Señor, que está detrás de esa pantalla, Dios. Bendecimos a las mujeres de Cazadores de Almas para Jesús, que yo sé que también están ahí, Padre, al otro lado de la pantalla, Dios. Esas madres valientes, esas madres esforzadas, Señor. Muchas gracias por este momento, Padre. La gloria es tuya, siempre va a ser tuya, Señor. Simplemente somos instrumentos y barro en tus manos. Te damos la gloria y la honra. Amén y amén. Bueno, les damos gracias por estar con nosotros por este tiempo. De parte de la Red de Mujeres Valientes, les mandamos un abrazo enorme donde usted se encuentre. De parte de nuestros pastores que están ahí detrás de nosotros, que ellos están orando. Es un gusto también que ustedes estén ahí. Dejamos las redes sociales, las plataformas de nuestra iglesia para que ustedes, si tienen alguna petición, no duden en contactarnos, no duden en escribirnos, que hay un grupo de intercesión orando por ustedes y es de mucha bendición poder sembrar un granito de arena en ustedes. Les bendecimos y muchas gracias. Los esperamos para la próxima y aquí estamos para servirles. Muchas bendiciones. Bueno, fue un gusto estar con ustedes. Nos despedimos y mi hermana Cinia se despide también. Bueno, muchas gracias por la atención y le damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de compartir y de transmitir a través de este medio lo que Él nos ha dado y motivarnos unos a otros a seguir adelante, a seguir perseverando hasta el fin, no importa cuáles sean las situaciones, los tiempos, porque Dios siempre nos da la salida en todo. Gracias. Bendiciones.